invito a abrir sus Biblias en el libro de Lucas. Lucas capítulo 7. Vamos a leer todos en voz alta. Lucas 7. Versículo 9. Si lo ubicaste, di amén, hermano. Amén. Bien, vamos a leer todos juntos. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Una vez más, todos juntos. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vamos a orar. Señor, gracias te damos una vez más, Señor, por tenernos aquí. Sobre todo porque tu misericordia es grande cada mañana, dice tu palabra, Señor. Ahora pedimos que tú nos des la mente de Cristo y el poder del Espíritu Santo para poder entender tus escrituras. Aquellas escrituras que nos has dejado no para leerlas, sino para cumplirlas, para llevarlas a cabo y sobre todo para conocer al autor de ellas. Señor, danos la mente de Cristo y el poder del Espíritu Santo en esta tarde para exponer tu palabra y dejarlo todo en tus manos. En Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Hermano, qué importante palabras que el propio Señor Jesucristo estaba hablando, estaba diciendo que Él no había hallado tanta fe. Y esta fe la halló en un hombre que ni siquiera era judío, hermano. Que ni siquiera era judío. Muy importante, hermano, que el trabajo que nosotros hagamos en todo tiempo sea por fe. Amén. La Biblia nos habla en muchos pasajes con respecto a esto, hermano. Hebreos nos habla una serie de héroes de la fe. Nos habla del padre de la fe. Y les invito, vamos a Génesis rápidamente porque el tiempo apremia, decimos en mi país. Y luego el pastor aprieta el botón rojo y yo voy a desaparecer de aquí, ¿no? Génesis capítulo 12. Vemos aquí al primer misionero, Abraham, 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermano, la palabra misionero en la Biblia no la vas a encontrar nunca, pero en sí viene de un término que significa enviado, hermano. Enviado. Y vemos aquí el primer misionero, hermanos, Abraham. ¿Por qué? Porque él recibió un mensaje de alguien que ni conocía, ni aún sabía quién era. Abraham viene de una nación, de un lugar llamado Ur de los Caldeos, un lugar idólatra, un lugar que se encontraba en Mesopotamia, que esto significa entre dos ríos, del río Éufrates y el río Tigris. Él nace en este lugar, con muchas creencias de múltiples dioses. Y vemos en Abraham escuchando el mensaje propio de Dios que le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hermano, ahí vemos el primer misionero, porque es enviado por Dios a salir de su lugar de origen. Hermano, muchos de nosotros vamos a extrañar nuestro lugar de origen. Cierto. Conozco gente mexicana en mi país que extraña las tortillas. Su pastor estuvo en mi país y extrañó las tortillas. Mi hermano también se extraña, hermano. Extraña a uno su gente, sus costumbres. Pero preferimos extrañar estas cosas a servir a Dios y cumplir el mandato que Dios nos ha llevado a hacer. Eso es importante, hermano. Esa costumbre yo la puedo dejar de lado.
antes de no hacer caso a lo que Dios me manda, a cumplir una misión. Y vemos en Abraham, el primer misionero, vemos en Abraham que para poder lograr todas estas cosas tuvo que tener fe, ¿no? Hebreos 11:8 dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hermano, Abraham salió sin saber a dónde iba. Yo obedezco y salvo. Por eso, hermano, lo primero que nosotros tenemos que hacer para cumplir la obra misionera es que tenemos que obedecer. Amén. Obedecer, hermano. Y eso tú lo puedes ver. Mira, retrocede, o mejor dicho, vamos a Mateo. Vamos a hablar algo del cumplimiento. Mateo 28:18, que es lo que Dios nos dice en su palabra. Mateo 18 al 20, que nos habla aquí la palabra de Dios. Nos dice un pasaje muy importante, la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Un mandato vemos aquí de Dios. Así como Dios llamó a Abraham y le dijo: vete. Igualmente acá vemos ya no al pueblo de Israel, sino a la iglesia, hermano. Ese mensaje es para la iglesia, es para nosotros. Hoy en día la iglesia neotestamentaria tenemos que cumplir lo que Dios nos manda a hacer. Y vemos aquí que nos dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermano, ha sido de gran bendición mi estadía aquí en México. Créanme, ustedes, vuestro pastor, he estado siguiendo un curso de lo que es posgrado de misiones, y por la misericordia de vuestro pastor voy a ver si apruebo. No, estoy bromeando. Pero hermano, es así. La mente me ha ampliado más aún de lo que yo conozco. Podemos tener algunos métodos o algo que nos ayude al mensaje de la palabra de Dios a poder entender mejor. Y vemos aquí el método que el Señor había enseñado. El método de que ir a todas las naciones y hacer discípulos. Esta es una iglesia ganadora de almas. Amén. Amén. Así es. Ese es el principio, hermano. Ganar almas, enseñarle las enseñanzas de Cristo, bautizarlos y encaminarlos, hermano. Qué importante. La obra misionera está para cada uno de ustedes. Aquí no significa que no, yo tengo estudio y yo soy aprobado por... No, hermano, estás equivocado. Dios llama a sus hijos a servir y cumplir la gran comisión que nos ha dado. Hermano, vemos a través de los evangelios 5 mensajes, hasta más de 5 mensajes en distintas ocasiones que el Señor Jesús estaba dando a la iglesia para que se cumpliese. ¿Cómo se llamaba su hijito? Rodolfo. No, entra su papá y le dice a Rodolfo: anda y cepíllate los dientes, ¿no? Y Rodolfo sigue jugando. Rodolfo, te he dicho que vayas y te cepilles los dientes. Si Rodolfo no va y se cepilla los dientes, ¿qué es lo que está haciendo? Desobediencia. ¿Y la desobediencia qué es? Pecado, hermano. Si acá el Señor nos dice, por tanto, id. Hermano, tenemos que ir. Tenemos que ir. Hermano, yo analizando la gran comisión, analizando lo que la Biblia me enseña, pude entender que tengo que servir a Dios. Amén. Tengo que servir a Dios. Conversaba con el pastor. Dios, en un principio yo estaba estudiando en la universidad, estudiaba la carrera de medicina. Mi hermano cuate, tengo un hermano cuate, más pelón que yo, él estudiaba odontología. La carrera médica es más larga que la odontóloga. Entonces, en mi país también sufrimos algo parecido, ¿no? Como, solo me acuerdo del segundo apellido, Cortari.
Gordani, ¿no? Sí. El gordito. Me acuerdo de él. Y hermanos, en mi país sufrió algo así. Una devaluación de la moneda, tuve que dejar mis estudios, me fui a trabajar al oriente, al Japón, para enviar dinero a mi hermano y acá de su carrera. Luego dije, bueno, tú terminas y me ayudas y yo termino mis estudios. Pero los planes de Dios son otros, hermanos. Amén. El Señor me mandó a ser médico, pero no medicina humana, sino medicina espiritual, hermanos. Amén. Y aquí estamos. Esos son los planes de Dios. Pero entendiendo ya en los caminos del Señor que debo de cumplir el mandato que Él me mandó a hacer. Hermano, ¿cuánta necesidad hay en el mundo? Hay una ventana 1040 que está en esta zona que no ha escuchado el Evangelio. Hermano, ¿tú sabes cuántos habitantes tiene la tierra? Estamos en más de 7,000 millones de habitantes, de los cuales casi 200 millones de personas aún no conocen ni siquiera quién es Jesucristo, hermano. Cierto. No conocen. ¿Qué es esa gente? Cuando lleguen ante el trono del Señor, ¿qué le van a decir? Oh Señor, discúlpame, pero a mí nadie me habló de ti. Lo siento, yo me quedo aquí, me acomodo ahí bien en mi sillón y acá voy a estar a tu lado escuchándote que cómo les hablas. No, hermano, al lago de fuego que arde con azufre. Así va a ser, hermano. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros vivimos cómodos en nuestros asientos, escuchando la palabra y sentados y a veces, amén. Todo dicen sí, ¿no? Sí. Hermano, y no sé qué estamos haciendo. Ojo, nosotros mismos como creyentes vamos también a tener algo de parte de Dios que te va a premiar por lo que has hecho. ¿De acuerdo a qué? A tus capacidades, hermano. Cierto. A tu capacidad que Dios te ha dado. Dios nos da a cada uno de nosotros capacidades. ¿La estás invirtiendo para Dios? ¿Estás haciendo algo para Dios con la capacidad que Dios te ha dado, tu intelecto? Muchos de nosotros, tremenda capacidad, sí, que maestría, que doctorado, que PhD, y en el Señor, el primer libro de la Biblia. A ver, déjame ver, Apocalipsis, ¿no? Estamos en esas, hermano, ¿no? Tanto grado para el mundo. ¿Y qué grado le das a Dios? Cierto, amén. ¿Qué grado le estamos dando a Dios? Hermano, tenemos que cumplir la gran comisión. En el libro de Marcos, capítulo 16, nos habla el alcance, hermano. El alcance, todo esto lo he aprendido ahora último, pastor, ¿no? El alcance en Marcos, vemos Marcos 16, 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A dónde tenemos que ir el alcance? A todo el mundo, hermano. A todo el mundo, no solamente aquí en México, no solamente en el Perú, no solamente en León, sino a todo el mundo. Amén. Y debemos predicar el evangelio. Amén. ¿No? ¿Y qué es el evangelio, hermano? Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso es lo que nos anuncia el Señor a que llevemos a toda criatura, y nosotros debemos hacerlo ya, hermano. Le debemos mucho a los misioneros estadounidenses. Vemos que el evangelio ha sido ya traspuesto. Vemos que en el siglo XIX se levantó Europa, se levantó Inglaterra, grandes predicadores, grandes misioneros. Tenemos ahí al príncipe de los predicadores, ¿no? Charles Spurgeon, ¿no? Un gran predicador, hermanos. Luego el evangelio fue llevado a los Estados Unidos. Hoy los Estados Unidos, una nación que había, su constitución fue en base de la palabra de Dios. Amén. Ya es dejada de las escuelas, Cierto. hermano. Es dejada de las escuelas. Ahora ya bajó esto. Le debemos mucho, hermano. Pero el evangelio ahora ha sido puesto aquí, en América Latina, hermano. Amén. ¿Por qué? Desde ese ataque del 7-11, no, del 7-11 de septiembre, hermano, uno de así un güerito, ya no lo puedes ver en el Medio Oriente.
A mí sí me puede ver, aquí como mi hermano Giovanni, ¿no? Giovanni también, los dos podemos ir abrazados ahí predicando en los países árabes. Pero que vaya un americano, hermano, no son vistos. Ahora tenemos esa responsabilidad nosotros, como hispanos, a poder salir, a llevar el evangelio y a toda criatura. Esta palabra, a toda criatura, o la palabra que vimos, a todas las naciones, viene de un término griego, etnos, etnias, a toda persona, a toda criatura. Es así, hermano. No nos quedemos sentados aquí en nuestros asientos para no hacer nada para el Señor. Es triste lo que está pasando hoy en día. Y como le leí en el libro de Mateo, qué importante que el propio Señor Jesús tenía compasión. Sin compasión no vamos a hacer nada por la palabra de Dios, o mejor dicho, por la gente. Y eso lo podemos ver en el libro que leímos en en Lucas capítulo 7. Mira aquí esta historia, hermano. Mira esta historia que nos habla de un centurión. Un centurión era un soldado con un rango hoy en día de capitán. Creo que, pastor, manejan aquí ese rango aquí en México, capitán, que tenía cargo, viene de la palabra griega o latina, centena. Ahí viene 100. Tenía a cargo 100 soldados. Y este hombre dice que estaba en Capernaum, una ciudad que el Señor Jesús inició su ministerio. Y ahí había levantado una sinagoga para los judíos. Era un romano, hermano. Era un romano. Y vemos ahí que este hombre tenía un siervo. ¿Y qué era un siervo? Un siervo es un esclavo que no tiene derecho a nada. A nada. Ellos muchas veces eran ganados cuando conquistaban un lugar, eran tomados como esclavos y eran llevados. No tenía, dice que un animal tenía más derecho que un siervo. Pero hermano, vemos aquí un centurión muy diferente. Un centurión que era conmovido a misericordia. Mirá lo que dice en el versículo, vamos a leer 1 y 2. Dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum. Vemos que Jesús está iniciando su ministerio y está hablando al pueblo. Y el pueblo, ¿qué hacía? Le escuchaba, hermano. Le escuchaba. Ya Jesús estaba en su popularidad. Y este centurión había escuchado seguro de Jesús. ¿Por qué? Miren, vamos a ver la historia. Y dice que el siervo de un centurión, quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Hermanos, si nosotros queremos alcanzar al mundo, tenemos que tener compasión. Tenemos que tener compasión. Este hombre tenía compasión. Dice que quería mucho. Hermano, qué importante cuando leímos en un principio, cuando iba a hacer la presentación, leímos un versículo que tú mismo lo escuchaste, que está aquí, aquí en Mateo 9, no pierdas ese libro texto de Lucas 7, dice que el Señor Jesús recorría todas las ciudades. Hermano, cuando dice la palabra todas, ¿qué significa? Todas, ¿no, pastor? Todas las ciudades, hermano. Recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos. Estaba ahí el Señor, siendo el mismo Dios encarnado, estaba buscando de las almas perdidas. ¿Por qué? Porque miren lo que sigue diciendo. Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¡Wow! Tanta gente. Yo creo que el Señor Jesús, siendo Dios, tiene sentimientos. Y se habrá quebrantado y habrá dicho: ¡wow! Esta gente no tiene.
no tiene quien les hable. Porque el contexto de esto habla, ¿no? Dice que tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermano, nuestro propio Señor se conmovía por la gente que no tenía de salvación. Va a llegar un día en que ya las puertas se va a cerrar y nadie más va a entrar al reino del Señor. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Nosotros decimos, oh, yo tengo compasión, ay, sí, yo tengo, viendo esos videos de los niñitos de África, mira, todos panzones de tantos bichos que tienen. Agua, mi hermano. Y sigo ahí. Eso no es compasión, hermano. Eso no es compasión, es agarrar y mirar y dolerse. No. Compasión es ver el dolor de otros y que te mueve a ti en hacer algo por él. Amén. Eso es una verdadera compasión. Hermano, ¿tú tienes compasión por aquellos que no tienen de Cristo? ¿Tienes compasión? Hermano, es muy necesario que seamos movidos a compasión. Cada vez aprendo más. El pastor te va a afirmar lo mismo. Cada vez nosotros, yo digo, pastor, que la obra que Dios nos ha llamado a hacer de predicar la palabra es la mejor obra que Dios nos manda a hacer. Así es, amén. Todos los días tenemos que estar ahí. Todos los días tienes que renovar. Tienes tu título de odontólogo, ya soy odontólogo. Abre la boca. O ¡pum! Muela afuera. Todos los días. Pero el pastor tiene que estar ahí todos los días estudiando, leyendo, preparándose. Hermano, esto nos mueve a nosotros a tener más compasión. Amén. Ahora que he venido a México, me mueve a tener más compasión. Cada día que pasa, me mueve a tener más compasión. ¿Viste esa muchachita que estaba tirada en el piso? Hermano, olía, wow. Fui operado de las amígdalas y ahora no puedo retener olores fuertes. A veces, bueno, no puedo cambiar pañales, creo que. Gracias, Señor. Y entonces, hermano, ese día las moscas daban vuelta, estaban tiradas, la gente pasaba y nadie se dignaba a hacer algo por ella. Hermano, no. Yo dije, no. El sol era radiante y me acerqué a predicarle, hermano, a hablarle. Hay necesidad, hermano. México, en Chiapas, en los pueblos de los indios tarahumaras, si no me equivoco, el Tlapaneco. Hermanos, tienen unos nombres ustedes, Popocatépetl, no sé, cada nombre, y el Tlaxcalas, pero en fin, hermano, en todos esos lugares hay tanto por hacer, hermano. Hay gente que necesita. Y nosotros ni nos movemos a misericordia. Podemos caminar por ahí. ¡Au! Le pisé la pierna. Te sigues de largo. Y lo ignoras. Te lo digo. Estábamos viajando con mi esposa para Oxapampa. Y en el trayecto hay un lugar que se llama Tarma, que siempre paramos a descansar. Ya son las 6 horas de Lima. Y estábamos caminando para ir a comer por la plaza de armas, le llamamos, y había un anciano que estaba ahí. Su mano no la podía detener. Moneda que le echaba, ¡pum! Moneda que se caía. Estaba, hermano, así estaba el anciano. Y pasamos, yo me seguí de largo y luego dije, no puedo quedarme. Retrocedí y me senté con él. Me puse a conversar, tenía 95 años. Y él era de Cajamarca, justo. Y le digo, ¿qué haces aquí? ¿Tú eres de Cajamarca? No, que mi papá era misionero. Y dije, ya tiene la salvación. Pero era misionero adventista. Entonces, ellos no creen la salvación como la Biblia enseña. Entonces ellos más creen por obras. Entonces, le hablé de evangelio. Aceptó a Cristo y le invitamos a comer. Hermano, dedicamos un tiempo exclusivo para ese anciano
que no tenía nadie. Amén. Sus hijos lo habían abandonado para darle tiempo a ese hombre. Hoy en día quizás esté en la presencia del Señor, pero si nosotros no somos conmovidos a tener misericordia, no vamos a hacer nada, hermano. ¿De qué me sirve? Soy misionero. Misionero a los judíos, misionero a no sé cuánto, misionero a la cena, y no tengo compasión por alguien. Está de más, hermano. Es una simple figura, como dijo el pastor, los misioneros que piensan apoyar a ustedes. No, hermanos, tenemos que ser movidos a compasión, a poder hacer algo por esta gente, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer la obra de Dios? Tenemos que hacerla orando. Mira lo que dice en 1 Timoteo. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 2. ¿Qué nos dice? Versículo 1, exhorto ante todo, ¿no? Está diciendo, animo, enseño ante todo a que se hagan, ¿qué? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Hermano, todo el versículo 1 se refiere a variantes de la oración. Oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Primero, ¿por quién tenemos que orar? Por los reyes, o sea, por tu eminencia, ¿no? Tus presidentes, ¿no? Por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable de Dios nuestro Salvador. O sea, si a Dios le agrada que ores, estemos orando, hermanos. Orando. Nosotros, la obra misionera se va a llevar a cabo con las oraciones de ustedes. Amén. Las oraciones de ustedes. Hermano, el trabajo que hacemos es un trabajo de equipo. Acá no hay un trabajo que tu pastor solo va a hacer. No. Dios ha puesto al siervo para que sea el guía, para que todos trabajen juntamente con él. Él solamente está puesto por Dios para servirles a ustedes. A veces, pastores, tomamos conceptos diferentes. Pensamos que ustedes tienen que servir. No. Nosotros estamos para servirlos a ustedes. Amén. Para eso nos ha llamado Dios, para servirle. Pero ¿cómo puede servir tu pastor si tú no estás orando por él? Si tú no estás orando por su familia, si tú no estás orando por su esposa que ha sido operada. Igualmente nosotros los misioneros, nosotros somos una extensión de ustedes. De ustedes. Si ustedes están apoyando misiones, ¿es por qué? Porque tú muchas veces vas a decir, si mis pasos no van, la aprendí aquí en México, si mis pasos no van, mis pesos van. Amén. Y es así, hermano. Quizás tú amas la obra misionera, quieres hacer algo por misiones, lo puedes hacer de 3 formas. Una yendo, otra orando y la otra dando. Cierto. Para misiones. Son las 3 únicas formas que tú puedes ser propicio para las misiones. Y es un trabajo en equipo, hermano. Nosotros somos embajadores, como dijo su pastor, somos embajadores, somos representantes de ustedes, que vamos a ser elegidos para poder llevar el evangelio a un lugar que tú no puedes ir. Amén. Eso es, hermano. Y si ustedes no están orando, no podemos hacer la obra misionera. Míralo ahí mismo, retrocedemos al pasaje que estuvimos leyendo en Lucas. Lucas 7. Mira lo que dice aquí. Versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole, ahí está, ¿no? Rogándole, como dijimos, rogativas. Estaba rogándole ¿a quién? A sus amigos, para que el Señor Jesús viniese y sanase a su siervo. Hermano, tenemos que hacer, para hacer la obra misionera, tenemos que tener fe, obediencia, tenemos que tener compasión, tenemos que orar, hermano, tenemos que orar. Dice que el príncipe de los pastores, Charles Spurgeon, dice que él a veces
llevaba gente para que conozcan su iglesia. Y él llevaba a la gente para que conocieran la iglesia y le decía en la parte de aquí abajo: esta es la fuente de energía de mi ministerio. Amén. Y cuando él abría la puerta, dice que había cientos de personas orando por el ministerio de este hombre. Orando. Así se va a levantar la obra misionera, con la oración también, hermano. Y es necesario que cada uno podamos tener este amor por la gente perdida y estemos orando, ¿no? Debemos amar a la gente perdida, hermano. Necesitamos también invertir en la obra misionera. Invertir, ¿qué es una inversión? Una inversión no es una pérdida. Una inversión es como tú agarres y tu dinero lo pongas aquí, en la palabra de Dios. Dios te va a recompensar. Amén. Esto es un ahorro. Un ahorro, ¿por qué? Porque los frutos que se den van a ser como para tu cuenta en el día que tú des cuenta al Señor. Porque parte de ti va a ser la obra que se esté llevando, póngase, en la selva, en Europa, en Australia. Es parte de ustedes. Lo que ese hombre está haciendo allí es parte para ustedes, punto para ustedes en el cielo. Y así hizo este hombre. Mira lo que estaba haciendo este hombre. Estaba invirtiendo en la obra de Dios. Versículo 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto. O sea, concédele que sane a su siervo, Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Aquí vemos la obra que estaba haciendo este hombre. Hermano, él era un extranjero y con su propio dinero dice que les construyó una sinagoga, hermanos. Estaba invirtiendo en la obra de Dios. Amén. Él no tenía que invertir nada, él no tenía que gastar nada, pero estaba invirtiendo para que luego los frutos los veas en el versículo 9. Él estaba invirtiendo en la obra del Señor y miren lo que dice el Señor. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Qué triste, hermano. Qué triste que el Señor Jesús en ningún judío pudo hallar tanta fe, sino en un extranjero, en un romano. Miren, la fe fue vista por el propio Señor Jesús. Maravillar a Dios. ¿Te imaginas eso? El Señor Jesús. ¡Wow! ¡Qué fe de este hombre! Oh, y todos pues mirándolo al Señor Jesús. Míralo, el mismo Dios. ¡Wow! ¡Qué tal fe! Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. El Señor Jesús se maravilló. Hermano, ¿estás maravillando tú al Señor Jesús? ¿Estás haciendo algo que el Señor Jesús se conmueve y dice: ese es mi hijo Rafael? Yo quiero que mira, tú y acusador, mira Rafael, todo lo que está haciendo por amor a mi nombre. Hermano, conmovamos al Señor, conmovamos a Dios de lo que Él ha puesto en nuestro corazón por las almas perdidas. Por las almas perdidas, hermano. Yo admiro mucho a ustedes. Los mexicanos son pues guerreros. Hay un estado guerrero, ¿no? Hermano, Guerrero. Me sorprendió que fui a alguien de Guerrero. No hay nadie. Hablemos más de los de Guerrero. No, hermano, estaba allá en Perú. Estaba fuego de evangelismo. Y hay un receso de 12 o de 1, ¿no? Sí, de 1 a 7 de la noche, que ya todos tienen que irse. Y había un misionero mexicano, tiró su petate, lo tiró en un campo de fútbol ahí en pleno sol, con sus 2 hijitos, ¿no? Toma, mi amor, lo echó ahí a uno, lo echó al otro, y se tiraron ahí todo el día. Y yo dije que, wow, ahí, hermanos, en pleno sol. No sé si serían tlapanecos,
Pero hermano, hay guerreros, hermano, guerreros. Yo entre mí yo estaba ahí, que me moría calor, wow. Y lo vi que se puso al sol. Hermano, por amor a las almas. Ese hombre quería prepararse más para poder conocer mejor el Evangelio y aplicarlo en la gente perdida. Mexicano, hermano. Ustedes nos aman, pastor. Ustedes nos aman. Yo estoy muy agradecido por este país. Estoy orando por este país. Hermano, veo grandes hombres de Dios que el Señor está utilizando estos grandes hombres para que puedan tener una visión más por el mundo. Esos equipos misioneros en Cajamarca, en Ecuador, en Chiclayo, ahora también van a ir a Lima, el próximo año van a ir a Oxapampa. Proféticamente. Amén. No crean que es profeta, no. Borren eso, no, por fe. Así es, hermano, sí. Hermano, es así. Y tenemos que hacer algo más por el Evangelio, como este hombre hizo. Construyó, edificó una sinagoga sin esperar nada. Él lo hizo porque, ahí viene el Señor Jesús, ponte a limpiar, edificamos una sinagoga y para que luego se... No. Él lo hizo por amor a los judíos, siendo extranjero. Amén. Siendo extranjero, ustedes aman a mi país y están allá, ganando almas, trabajando para la obra misionera. Hermano, les cuento algo. En mi país no hay iglesias bautistas como la de ustedes. Bueno, nosotros. Pero no hay así nomás. Es como encontrar, decimos, la aguja en el pajar. Hay iglesias, pero que están ahí. Y en toda carnicería, digamos así, humana, están cantando a Dios. Hermano, eso no es para... la música no es para mí, es preparar el tiempo con olor fragante para Dios. Amén. ¿Y tú qué crees? Que el Señor va a estar ahí, ¿no? Porque alguno dice, pelucón, te oramos. Hermano, esa es una blasfemia, porque acá vemos que la Biblia nos habla que es deshonroso al hombre dejarse el cabello largo. Listo, ¿no? Pero hermano, no hay iglesias con buena doctrina. Allí en Oxapampa no hay iglesias, hay iglesias carismáticas, hay una iglesia bautista de 40 años y hay 5 ancianos. Cierto. 5 ancianos. Pero ya están esos ancianos que se cimentan bien en su doctrina, viendo sus canales de televisión, enlace y no sé qué cosa. Así como dice el pastor Cash Luna, y que... Pastor, hemos ido a hablarle, a predicarle la sana doctrina, pero siguen con su Cash Luna y muy difícil de que ellos cambien. Entonces, ¿qué hemos hecho? Iniciar una nueva obra. Amén. Para que el Evangelio se lleve a toda esta región. Tenemos la zona de Posuso, el Godo de Posuso, donde hace más calor y hay más, es la capital de la ganadería en el Perú. Insectos, no nos importan los insectos, no nos importa el clima, nos importan las almas, hermano. Amén. Eso es lo que nos debe importar. Amén. Y no retroceder, hermano. No te rindas. Algo que nosotros debemos caracterizarnos es de que pelear hasta el último, hermano. Y eso, yo he sido deportista, hermano. Fui jugador de tenis de mesa, aunque no me lo parezca, no, porque ya no me cierra el saco. Pero hermano, fui deportista y nunca me rendí. Siempre jugué hasta el final y no, tú no me vas a ganar y no me vas a ganar. En una oportunidad jugué con un judío, con el nombre ya más judío no puede ser, Jair Natán Leví, así se llamaba, más judío no era, pero era, él iba a jugar y agarraba y su kipá se sacaba y se iba a jugar. Y yo, muchachito, no, tú no me ganas. Y ahí, él era mejor que yo, pero hermano, ahí guerreando, peleando, hasta conseguir el premio. Le gané. Ahora en el Evangelio, hermano, así tenemos que trabajar.
Cierto. sin rendirnos, sin acabarnos. Me duele la columna, me duele la columna, no sé mi amor, pero tú me masajearás atrás, pero yo voy a seguir adelante. Y tiene que ser así, hermano. No te detengas. Hermano, los días se van acortando. Cada vez vemos más de generaciones que se levantan en el mundo porque no conocen de verdad. Los países van cambiando. Creo que aceptaron aquí en México hace 2 años, creo que el matrimonio, ¿no?, de homosexuales, ¿no?, lo aceptaron en México. En el Perú ha habido una lucha porque ha estado de moda, en boga como hace 2, 3 años, y todos los países, lo que papá del norte dice, todos quieren hacer, ¿no? Y gracias a Dios que en mi país no se aprobó, pero muchas cosas, hermano. Gente que sale del closet, creo que dicen esa palabra aquí. Sí, hermanos. Pastores en Europa que están apoyando el matrimonio gay. Hermano, esto es una blasfemia. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Tienes la mejor doctrina. Amén. Tienes el Espíritu Santo, el poder de Dios. Cuando dice y recibiréis poder en Hechos 1:8, ojo, esta palabra poder viene de un término griego, dunamis. Así es. Dunamis, de dinamita, hermano. El poder que Dios te ha dado para poder anunciar el Evangelio. Amén. Y dice que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Amén. Hermano, yo no voy a ir a la selva solo. Yo voy con el Señor en mí, con el Espíritu Santo que me va a fortalecer. Vamos a ir a llevar el Evangelio. Y tenemos que llevar el Evangelio. Ahora que ustedes van a tener esa conferencia de visiones, prepara tu corazón, hermano, para recibir la palabra. Y si Dios te llama al ministerio, bienvenido. Bienvenido. Hermano, aquí son contaditos. El Señor Jesús que dijo, y a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Mira, en el tiempo de Jesús, dice la Biblia que los judíos pedían milagros y los griegos pedían sabiduría. Ellos, con todos los milagros que hizo el Señor, aún así, hermano, había necesidad. El propio Dios entre ellos encarnado. Y había necesidad de obreros. Ahora con mayor razón, con estos más de 7,000 millones de habitantes, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos contribuir para algo más. Amén. Para poder llevar el Evangelio. Hermano, cuán importante es que nosotros estemos predicando el Evangelio. Mira lo que dice en el versículo. Estamos en Lucas 7 para ir terminando. Lucas 7, versículo 7. Dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Él se sentía sucio, hermano. El centurión se sentía sucio ante Jesús y le dice que no me siento digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Miren, ¿eso qué se llama? Fe, hermano. Eso se llama fe. Dice, porque también, o sea, refiriéndose a él, ¿no? Que el Señor Jesús fue enviado por el Padre, le dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, así como tú eres puesto en la autoridad de Dios aquí en la tierra, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Ahora dice el Señor Jesús, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Dicen que volviéndose, oigan, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y eso es lo que se refiere. Hermano, tenemos que tener fe. Amén. Tenemos fe en lo que estamos haciendo. Nosotros salimos, pastor, a la obra misionera sin el apoyo de nadie.
porque tenemos fe. Amén. Oye, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? Yo creo en mi Dios. Hermano, a mí el Señor, como Pablo, yo a veces digo, yo soy el Pablo moderno. ¿Por qué? Porque pastor, yo a la iglesia yo les tiraba piedras. Piedras. Estaban ahí y hacían sus reuniones. Usted sabe que ahí hay carismáticos. ¡Locos! ¡Ah, fuera, locos! Les tiraban piedras. Hermano, así era yo. ¿Y ahora qué para? Entraba a la iglesia cuando ya acababa la música. Me sentaba ahí atrás. No hablaba con nadie. Estaban orando al final y me retiraba. Un día un evangelista chileno me dijo: vas a ser un predicador. Me dijo así: vas a ver, un día tú vas a ser un predicador, un siervo de Dios. Hermano, el Señor me tiene. El Señor nos va a utilizar, hermano. Amén. No te juegues con Él. Cuando Él te llama, ya no vas a escapar. Es cierto. Amén. No vas a escapar de Él. Hermano, yo viví en los Estados Unidos. Toda mi familia vive en los Estados Unidos. Renuncié a mi residencia, hermano, para servir a Dios. Porque amé más la obra que Dios me ha dado, porque dije que el Dios de ellos es el Dios de México, es el Dios de Perú, es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, y Él me va a llevar a los lugares donde tengo que prepararme a predicar el Evangelio. Hermano, es así. Piensa en las cosas del cielo, no las cosas terrenales. Hermano, el Señor va a suplir tu necesidad y la va a suplir, hermano. Amén. Yo no dejo de cargar mi reloj de Japón, pastor. Hasta el horario está con letra japonesa. Desde el año 93 uso este reloj. Ahí está el reloj. Me regala trajes. Me he puesto hoy día los calcetines que me regaló mi hija. Sí, hermano, el Señor no te deja, hermano. El Señor va a añadirte, como hoy día hemos visto, conforme a tus necesidades. Amén. Pero sí tengo una regla. Traje nuevo, traje que soy de bendición. Si de gracia recibimos, demos de gracia. Así es, hermano. No seas necio en el llamado de Dios o en las cosas que Dios está haciendo en ti. No, pero yo tengo mi profesión. Hermanos, mi hermano es odontólogo y trabaja como asistente de pastor y quiere dejar la odontología para servir al Señor. Amén. No, que yo soy ingeniero de la Biblia mejor, ¿no? Pero haz la cosa que Dios te está mandando a hacer. Amén. Este encargo es para todos, hermano. Salgan a ganar almas los días sábados, pastor. Los días sábados salgan a ganar almas. Nosotros queríamos llegar ayer temprano para salir con ustedes a ganar almas. Hermano, es así. Tenemos que apoyar la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Si tú no estás haciendo nada, ¿qué le vas a decir al Señor? Sí, porque en esa época yo quería ir a ganar almas, pero no podía porque iba a jugar México y quería ver el partido, ¿no? Le vas a decir eso, no va a haber excusa, hermanos. Primero son las necesidades eternas. Esa necesidad eterna es o el cielo o el infierno, no hay intermedio. Amén. Son esos dos sitios a donde van aquellos que no conocen de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Haz algo por el Señor. Ten fe en la obra misionera. Apoya la obra misionera, hermano. Si tú no puedes ir, ora. Si tú no puedes orar, da por la obra misionera. Hay gente, hermano, que necesitan del Evangelio. Hay gente que necesita de Cristo. Después vamos a dar cuentas a Dios. Cierto. ¿Y qué le vas a decir? No vamos a ir con excusas. El Señor no va a aceptar ninguna excusa. Ninguna excusa. Mi equipo misionero ahí está preparándose. Está preparándose. Hermano, solo tengo una pantalla de lo material. Porque para hacer la obra de Dios se necesita de esto. Amén. Necesitamos el Evangelio. Pero yo les voy a contar lo que Dios, cómo va a ir
engrandeciendo. Solo tengo una pantalla. No tengo ni un equipo, no tengo nada, ni un teclado. Una pantalla, y como dice la Biblia, donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Amén. ¿No? Ahí está la iglesia. La iglesia no es este recinto, la iglesia son ustedes, somos nosotros. Ahí nos reunimos, pastor, en nuestra casa. Ahí hemos entrado 22 personas, pero tenemos la bendición que son como 500 metros cuadrados. Tenemos un patio como más de 20 metros. Ahí ya está. Yo vi así. Le dije, ven, le llamé a mi esposa. Ahí está la iglesia. ¿Dónde? Ahí en el jardín, aquí. ¿Por qué? Porque vamos a poner una lona y tenemos la bendición que entramos a mi casa, pero hay como un pasaje. Mayormente las iglesias tienen por atrás y entran a la parte de atrás y también hay un baño. Una iglesia que necesita baño y sillas. Cierto. Ya está, hermano. Ahí nos vamos a reunir y poco a poco vamos a ir creciendo, así como ustedes. Hermano, nosotros iniciamos una obra con un equipo misionero en el año 2012. Un 8 de julio del año 2012 empezamos la obra en Chorrillos. Quizás se van a reír del nombre. Chorrillos se llama la zona, así como lo escuchen, ¿no? Pero iniciamos ahí la obra y, hermano, el Señor comenzó a engrandecer poco a poco porque comenzamos a trabajar ganando almas. Y es así. Igual esta obra va a empezar de esa forma. No va a empezar, ya empezó, pero va a engrandecerse con la palabra de Dios y trabajando con este equipo misionero. Estos ya estamos preparándonos y también para trabajar tanto allí en Villarrica y en Oxapampa, pastor, para llevar el evangelio a toda la región, que es como un callejón hasta la selva baja. Ahí estamos trabajando.